Y hoy empezamos con el consentimiento informado, ¿no? Como obligación legal y sus excepciones. Íñigo, con la venia, mira, de Martínez Pereda, que acabas de mencionar, quiero decir que fue la persona que en primer lugar comentó mi pequeño libro de negligencia médica en el año 76 se publicó, y él fue la primera persona que lo mencionó en dos notas al pie que tenía en su libro que siguió al nuestro. Y después quería una novedad para que se comente. El tema del consentimiento informado es importantísimo. Lo que ha dicho Emilio es la Biblia en verso, pero hay un tema que es la prueba del consentimiento, es decir, la firma suficiente, porque haya firma de consentimiento, y entonces está la prueba, y como yo soy penalista, cada día doy más importancia a la videograbación, que no es un tema difícil de conseguir hoy en día con la tecnología. Hoy en día se pretende que los individuos que detienen, cuando se hace en las primeras declaraciones que hacen ante la policía, que tienen el derecho a no declarar y que están asistidos de letrado, está pretendiendo que sea grabado para que conste que tuvo la oportunidad de tener a su letrado, que no renunció, que se le advirtieron de los derechos, la información de los derechos, que tiene derecho a callarse, no a hablar. Y un tema, volviendo al tema médico, tan importante como es el consentimiento informado, que como muy ha dicho Emilio, es el fundamento del derecho del paciente a aceptar o no aceptar un tratamiento, o rechazarlo, o simplemente hacer ofrecimiento al médico de que decida él, un pase de su propio derecho, una sesión de derechos prácticamente le puede decir, aunque tenga que consentirlo. Yo cedo porque confío en mi médico y él será el que decida y yo consiento lo que él diga. ¿Por qué no se puede pedir que se grabe un tema tan trascendental? Porque claro, si tú tienes una firma te das cuenta que los letrados que defienden a los médicos generalmente no son los letrados del paciente. Digo, perdonan, del médico. Son los letrados de la compañía de seguro del médico. Es decir, así como el letrado que defiende al médico es generalmente el del seguro, sin perjuicio que tenga el suyo, no dice que no lo pueda tener, pero el del paciente, indefectiblemente, es su abogado. Es el abogado del paciente, los derechos del paciente son lo que siente más próximo, el letrado del paciente. Y el letrado del médico, si no es del médico, es de la compañía de seguro. Y los intereses que defiende son los de la compañía. Es que yo he visto sentados en el banquillo a médicos porque la compañía de seguro no ha hecho ningún esfuerzo para no sentarlo, porque y lo han sentado. Y el tío, pero concho, si vengo pagando una póliza hace 30 años, ¿y por qué no me evitan este drama de tenerme que sentar y de tener que o ir a juicio civil contencioso, porque no existe la vista, pero bueno, pero sí sentados ahí y qué pasa Gustavo, que un letrado, si fuera suyo, lo hubiese evitado, evidentemente, de alguna manera. Entonces, solo voy al tema del consentimiento de Emilio, muy interesante, pero abro una pregunta, pero que no es posible con todas las reservas y las protecciones digitales protección de datos y todo lo demás, como la historia clínica. No se puede grabar el consentimiento informado para ver si de verdad se cumplieron las normas y regulaciones previstas en la ley. No se puede. ¿Qué dificultad hay en una pequeña grabación tenerlo dentro de la historia clínica reservado y cerrado y oleado y sacramentado, pero que en un momento determinado diga el paciente que no se me dijo esa alternativa que había, no se me ofreció otra? Esa es la pregunta. y vamos a pasar ya a la siguiente ponencia, que se llama La valoración de la lesión patrimonial, y que nos va a impartir Gustavo López Muñoz y Larraz, en relación con sentencias suyas que hablan sobre esta cuestión y alguna otra que no es suya. Gustavo, cuando quieras. Hola, aquí estoy. Buenas tardes. Bueno, los daños patrimoniales, como sabemos, eh, se llaman así porque son daños que soporta el patrimonio del perjudicado. Y se distinguen también, y son también patrimoniales, de unos daños que son
patrimoniales biológicos, que son es el daño corporal, también es patrimonial, pero de otro tipo. Nuestro Código Civil, en el artículo 1106 concretamente, habla de que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes. Entonces está el daño emergente, que es también una mutilación patrimonial, y el lucro cesante, que es la ganancia dejada de percibir. Eso es lo que dice la doctrina. Si nos vamos ahora digamos, a las sentencias, pues hay sentencias muy interesantes sobre el daño patrimonial, algunas que, bueno, todas publicadas en la actualidad de Derecho Sanitario, y hay una muy concreta que voy a hablar sobre la que me ha mandado Íñigo, que es una mía, ¿verdad, Íñigo? Pues a mí me gustaría que te refirieras, en Es primer a lugar... la que está en el número 123, ¿verdad? De lo contencioso. Ah, bien, perfecto, sí, sí. Sí, sí, esta es una Condena sentencia. por... Condena por omisión de diagnóstico, es así, ¿verdad? Y Sí, demora injustificada del tratamiento. sí, bien, Esta vale. es una sentencia de la Audiencia Nacional Sí, del 20 de abril del 2005, el sí, recurso 129-2002, con ponencia Javier Eugenio López Candela. sí, Esta sentencia contempla la falta de tratamiento, de diagnóstico tardío durante 12 horas desde el ingreso hospitalario, que lo reconoce también, estábamos hablando de la inspección médica, es un tema reconocido por la inspección médica. La inspección médica reconoció este tema y lo recoge la sentencia expresamente, que la inspección médica se pronunció favorablemente en relación con esta reclamación. Y es una pérdida de la oportunidad del paciente para ser tratado a tiempo y evitar el fatal desenlace que pudo haberse realizado correctamente. Dice la sentencia que habría tenido hasta un 90% de posibilidades de no fallecer. Y entonces declara la responsabilidad patrimonial de la administración, teniendo en cuenta las periciales, las posibilidades de curación, que ya he dicho que eran del 90%. Se trataba de una insuficiencia renal y una infección urinaria y él estaba pendiente de un trasplante hepático. Esta sentencia, ya digo que es muy importante, en mi opinión. También habla de la doctrina del Consejo de Estado y que el paciente, habiendo perdido la oportunidad la posibilidad de ser tratado correctamente, es la pérdida de la oportunidad. Y desde luego condena, esta sentencia es una condena a la administración, la condena a la cantidad, al insalud concretamente, de 155.000 euros, más intereses legales que se vengan desde la fecha de reclamación. De acuerdo con la 106.2 de... sí. Y ahí es una sentencia que merece la pena dar en cuenta. Quería señalar casos de infección nosocomial, que era un tema que estaba, no sé si lo hemos tratado o no, pero yo creo que hay una sentencia sobre infecciones nosocomiales de la Sala Tercera de lo Contencioso, del Tribunal Supremo, que es de fecha 13 de julio de 2000, bajo la ponencia de José Manuel Seira Mínguez, y también es una sentencia que merece la pena que aquellos que nos escuchan tengan en cuenta. También hay una sentencia importante sobre pancreatitis, un tema de una pancreatitis. Es un tema que a mí me llamó la atención porque era un tema que mi perito no veía la negligencia médica. Eso te lo comenté a Íñigo. No veía la negligencia médica y entonces
yo soy muy respetuoso con la opinión de mis peritos, pero cuando yo tengo la sensación, había estudiado el caso, y ya, yo usaba, años A, cuando había dificultad de peritaje, usaba el manual Merck, que era un manual que recomendaba la clínica de los hermanos Mayo, Mayo Clinic, como un manual muy importante. Yo tenía todas las ediciones, cada vez que iba a los Estados Unidos me traía el último manual y tal, y lo utilizaba. Y entonces yo, viendo eso, le dije a mi perito, que era, es cierto, era de Basurto, de ahí de Bilbao, le dije, yo creo que sí hay casos. Y él me decía que no lo veía y tal. Finalmente lo estudió profundamente, lo llevamos a juicio y lo ganamos. Entonces me sentí muy satisfecho porque el perito finalmente se había convencido de que yo, en principio, que había desechado el caso porque no lo iba a aceptar, porque no, si mi perito no me dice que hay caso, yo no lo llevo. Simplemente yo no puedo ganar un caso sin un peritaje válido y suficiente. Entonces, lo primero que yo hago cuando viene un cliente a mi despacho, aparte de oírlo con toda mi atención, yo siempre entiendo que lo que me cuenta el paciente es subjetivo, es decir, es su sensación y no va a ser prueba válida, no es una prueba. Entonces, lo que le digo siempre es, bueno, yo acepto este caso siempre y cuando mi perito o el perito tuyo, si quieres tú buscar el peritaje, es un perito de confianza, vea que hay caso. Yo no voy a ir a un pleito por ti y por mí, por los dos, que no vayamos a tener posibilidades de éxito. Nunca le puedo garantizar el éxito porque eso no se puede garantizar nunca en derecho, yo creo que en nada prácticamente en esta vida. Entonces, esa es la primera norma. Yo no cojo un caso si no tengo previamente un informe pericial positivo. Y me dirás tú, bueno, pero es que en principio a lo mejor no se tienen todos los elementos de juicio, evidentemente, pero con los que tengamos. Es decir, hoy en día, por la ley del 41/2012, se puede pedir la historia clínica, en fin, hay que esperar un poco, hay que evitar el plazo ese prescriptivo, que es muy breve, como sabemos, de nuestra contractual, hay que tener mucho ojo e interrumpirlo de alguna manera, de manera que esperando que te den la historia clínica y que el perito tampoco te realiza el peritaje en 2 días, hay que darle el tiempo para que lo realice, lo estudie. Es un Gustavo, tema que sí, que quería, Gustavo, tuve una intervención estupenda sobre los peritajes, que le iba a decir 2 cosas. Una, que a mí siempre me preocupa, como él lo ha dicho muy bien, que el perito sea muy expresivo y muy didáctico al juez, tiene que ser muy claro, tiene que ser capaz. Yo he tenido profesores que los han parado, los jueces, pare ya, que no me dé una clase. En fin, tiene que ser muy didáctico, tiene que ir al grano. Y además, un tema que quizás no hemos tratado, pero que es muy importante para mí, me preocupa mucho, que es que el perito sea muy bueno contestando la contradicción. Es decir, contestando las preguntas del contrario. Es decir, no solo las que tú has trabajado con él, sino las que súbitamente, con toda la malquerencia que pueda existir algún caso que contestando violentamente, fíjate, violentamente a mi perito, le ha dicho al perito que yo tengo, que es muy buena, le ha dicho, óigame, no tiene usted que ofenderme, no me grite usted al hacerme las preguntas y tal. Entonces, tiene que ser un perito suficientemente formado, contundente, pero también muy hábil para ganar la credibilidad del juez en la contestación al contradictorio, al contrario. Cuando le hacen la repregunta, las preguntas al perito, ¿y usted por qué dice y por qué tal? Eso tiene que ser también muy hábil. Y después una anécdota curiosa que tuve yo, que fue que un médico forense, habíamos hablado de los médicos forenses, dio una época que todos eran médicos forenses en excedencia, que venían y venían como peritos, y le digo, su especialidad es, sus pacientes son los muertos. Esa es la especialidad suya como médico forense. Usted lo que ve son muertos. Entonces el hombre, la reacción fue un poco, se rió hasta el juez. Es decir, cuando le dije que si su especialidad era tratar a los muertos, porque era médico forense, pues no le gustó mucho. Gustavo, perdona. Si Sí, te parece, estos aspectos que estás contando, sí. podemos hablarlos luego en la vista oral. Y Bueno, quería volver otra vez sobre el tema de la valoración de la lesión patrimonial, que como sabemos,
la doctrina habla de la restitución íntegra del daño, Sí, no solamente del daño corporal, sino también del daño psíquico y otros daños colaterales, ¿no? Sobre este tema empezó a escribir hace ya en los primeros números de la revista don Enrique Ruiz Vadillo, que fue sí. también presidente de nuestro consejo asesor, hablando de que en las demandas, en los juicios, se tendría que ver la cuestión del daño psíquico y indemnizarlo debidamente, ¿no? Ya Sí. posteriormente eso se logró subsanar con el baremo, con la ley del el baremo de tráfico del 2015. Y además ha habido alguna sentencia muy importante, que es la que me gustaría que comentásemos. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, si te parece, La de que 27 de mayo del 2015, ¿de Seijas te es de refieres? Seijas, que se refiere a que la indemnización por gran invalidez no tiene límite legal. Ese es Eso muy es lo que... importante. Esa es una Esa, sentencia, sí, muy importante. La que tú hablabas de Enrique Ruiz Vadillo es penal. Ruiz Vadillo era presidente de la bueno, Sala fue pena, Segunda. sí, Era presidente de la Sala Segunda. sí, sí. Y es una Bueno, sentencia que... estaba hablando no de una sentencia, sino de un trabajo suyo que Ah, publicó. sí, doctrinal, sí, 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 exactamente. Hay un artículo de Ruiz Vadillo que es al que te estás refiriendo. Pero vamos, que efectivamente. Ruiz Vadillo, las sentencias que dictaba eran en la Sala Segunda. Eran, sí. Y esta que estamos hablando es el Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2015 y es de Seijas Quintana. Sí, Una sentencia muy, muy interesante en que desestiman los recursos, concretamente de ADESLA y la Clínica San Antonio, e indemniza en forma solidaria con 455.000 euros y una renta vitalicia, que es a lo que tú te referías concretamente, sí, de 5.000 euros mensuales. Y esta sentencia lo que viene a recoger son dos temas muy importantes, que es que se tenía la doctrina, incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que la renta vitalicia era como sustitutiva de la indemnizatoria. Y esta sentencia lo que viene a decir es que no es necesariamente sustitutiva, sino que son de dos naturalezas diferentes y que son total y absolutamente, en los casos que sea posible, son aceptables como acumulables, no sustitutivas. Y en este sentido, la sentencia dice, habla de la tabla 4, dice, resulta posible tener en cuenta como criterios correctores sin cuantificación, es decir, que es ilimitada y por tanto sin máximos los criterios del apartado 1.7 que afirma que la indemnización por daños psicofísicos se entiende en su acepción integral de respeto o restauración del derecho a la salud. Es decir, siempre vamos al restituto en íntegro, para asegurar la total indemnización de los daños y perjuicios causados, se tienen en cuenta además las circunstancias económicas, incluidas las que afectan la capacidad de trabajo, de pérdida de ingresos de la víctima, de circunstancias familiares y personales, y la posible existencia de circunstancias excepcionales que pueden servir para la exacta valoración del daño causado. Aquí hablan de incluso del derecho europeo, los principios del derecho europeo de responsabilidad que consideran el daño patrimonial resarcible toda disminución del patrimonio de la víctima, toda causada por el evento dañoso. De modo que al referirse a la indemnización del daño corporal, dicen que dicho daño patrimonial incluye la pérdida de ingresos, el perjuicio de la capacidad obtenido, incluso si no va acompañado de una pérdida de los mismos y gastos razonables, tales como el coste de la atención médica. Una cosa muy importante es que precisamente este daño, esta cuantificación del daño que resulta en una renta vitalicia es para ocuparse del restablecimiento y cuidado de esa persona que ha quedado en un estado permanente que no se sabe sin edie, es decir, un estado sin edie de incapacidad, con unos daños que no pueden determinarse en una indemnización global y completa porque no son aprehensibles, es decir, no son previsibles de una forma categórica que puedan. Entonces, la renta vitalicia, que es lo que establece esta sentencia, importantísimo en mi opinión, la compatibilidad. se refiere a esto.
la compatibilidad de la renta vitalicia con una indemnización a tanto gozado. Esta Eso es. sentencia tiene importancia porque había otra anterior que decía que el baremo inducía a confusión, porque expresaba que establecía la posibilidad de un doble sistema indemnizatorio a elegir entre una indemnización global que se establece en función de distintos factores, entre otros el de la edad de la persona lesionada o la renta vitalicia. Lo que no es posible son los dos. Esto es lo que decía la sentencia anterior del 2013 y entonces viene a decir la posterior, la del 2015, dice, lo que la sala quiso decir en aquel momento es que no existen dudas en cuanto a la compatibilidad entre indemnización y renta. Para lo que se sirve la sentencia del Tribunal Constitucional 5/2006 que otorga el amparo a un menor inválido al que se había suprimido la renta vitalicia que se le había asignado inicialmente por el órgano inferior. Bien, pero esa sentencia, como bien dice, sentencia del Tribunal Constitucional 5/2006, no obstante lo que tú acabas de decir, que es absolutamente exacto, pero viene a hablar, acoge en principio el criterio de la naturaleza sustitutiva. Sí, la sentencia del Tribunal Constitucional acepta el criterio mayoritario, que era el que mayoritario que había, del carácter sustitutivo de la renta vitalicia, aun cuando, como bien dices, estima el recurso en ese sentido, en el sentido de decir, en este caso concreto, pues sí, sí es posible ambos dos. Pero habla de la aplicación de la tabla 4, a diferencia de lo que sucedía ordinariamente con la tabla 5, en que no existen siempre límites máximos. Esto es lo que viene a decir es decir, que te analiza esta sentencia que acabamos de hablar del año 15, te analiza incluso la doctrina que hasta entonces era dubitativa y la viene a aclarar con esta sentencia que me parece harto interesante. Esta sentencia y el baremo contemplan, digamos, la situación de gran invalidez, pero me gustaría volver a un caso tuyo, en el que indemnizan 1 millón el fallecimiento. ¿Qué criterio de valoración tiene esa sentencia? Aplica el juez para que inicialmente se solicitaban 5 millones, la acusación, que en este caso eras tú, y luego se concede 1 millón más 60.000 euros por daños morales. Sí. ¿Por qué esa disonancia entre lo que se está asignando a una gran invalidez y a un fallecimiento? Si nos lo podrías explicar. Pues la verdad es que yo sigo lo que dice la sentencia, pero el criterio no es de fácil entendimiento. Yo creo que la sentencia esa comprende de una forma bastante pormenorizada las cuantías por las que llega a esa cifra, pero después llega, por ejemplo, las 60.000 euros que da, porque es 1.060.000, los 60.000 por el consentimiento, por la falta de consentimiento informado. Me da la impresión de que en aquel momento lo que tienen en cuenta el juez, el tribunal y luego el Tribunal Supremo lo acepta es la profesión del fallecido. Por lo visto, pues ganaba muchísimo dinero. ¿Puede ser eso? ¿O era un pianista de prestigio o algo así pasaba? No, el pianista es otro caso. El caso no era una profesión especialmente importante que tenía. Esto está en la revista de actualidad de Derecho Sanitario. ¿Qué número era? Que te lo sabes era la 192-2012. 192-2012. el número de la revista. Sí. 123, ¿no? Sí. No, 192-2012. 192-2012. Bueno, pero mientras Gustavo, mientras lo buscas, si alguien sí. quiere hacer alguna pregunta, Vale. tanto del público como de los ponentes, estaríamos abiertos a contestarla. ¿Es la sentencia de 26 de marzo de 2012 la que estáis comentando? Sí, 26 la tengo yo aquí. De 2012, ¿no? Sí, sí. Vale, esta es de pico. Esta sentencia... De fecha pico, sí. Es de fecha pico. Es de esa, sí. Esa, sí. Que el paciente tenía 23 años. Era, sí. Sí. Una paciente embarazada, primípara.
esta paciente es la que dejaron abandonada en el quirófano de La Paz. Esta chica es una chica embarazada que va a dar a luz a La Paz y entonces tiene su parto normal, la niña vive. Es decir, te voy a decir por qué dan esa cantidad, Íñigo y compañero. La dan porque hay una menor no, una recién nacida, que se queda sin madre, y producto de una absoluta dejación del servicio sanitario a esa chica, que después de parir le dan un antibiótico, que es un antibiótico que tiene unos efectos secundarios, yo lo he visto en otros casos, muy importantes, y le da un choque anafiláctico. Le da un choque anafiláctico y le empiezan a tratar de forma intensiva con medicación, y como producto de esa medicación se produce un fallo multiorgánico, estando no en el quirófano, estaba en la sala de partos, y ella fallece en la sala de partos porque nunca la llevan a un sitio con más medios, es decir, una absoluta falta de medios. Porque no funcionaba el ascensor. Porque no funcionaba, eso es lo que dice, que no funcionaba el ascensor y la dejan ahí no sé cuántas horas, 22. Desasistida, y entonces yo creo que la magistrado me dice por qué llega a esa cifra, porque el que lea este caso le produce una repugnancia de tal manera que lo mínimo que puede hacer es condenar por la máxima, es decir, no lo condenas a muerte porque la muerte no existe en nuestro derecho, es decir, en realidad es una dejación del servicio, un abandono del paciente, y yo tenía que haber llevado esto por la vía que lo ha llevado mi compañero y amigo Carlos, que es por la vía del jurado. Lo tenía que haber llevado por omisión del deber de socorro, por vía penal, y haberlo llevado todo al jurado para que vieran lo que es un jurado. Entonces, pero te digo que es... ¿Por qué se llega a esa cifra? Porque es sangrante, Íñigo, es un caso sangrante. ¿Cómo puede abandonarse a un paciente en un lugar que no es en medio del monte, sino en La Paz? Y eso es un tema que habíamos perdido, como sabes tú, en el TSJ, increíblemente una sentencia desestimatoria, absolutoria, sí. Y que yo, indignado justamente, pues la llevo al Supremo y tengo la suerte de que de 3 motivos que pongo, digo 5 motivos, me estiman 3 motivos. Bueno, tuviste la suerte de que era una muy buena jurista, para mí es de las mejores juristas del Tribunal Supremo, que es doña Celsa Pico. Pero aparte de ser jurista, a mí los juristas, yo llevo siendo jurista muchos años de prestigio, dicen, y tal, yo creo que es la sensibilidad humana sumada a lo jurídico. Yo creo que puedes saber todo el derecho del mundo. Como no tengas sensibilidad humana, a factor humano, no aprecias las cosas. Entonces, a mí, ser jurista de reconocido prestigio, vamos, que sí, me quito el sombrero, pero prefiero tener un factor humano importante para la apreciación de las pruebas, porque en el fondo, el 741 dice la apreciación en conciencia. Habla de la libre apreciación de la prueba, de la apreciación en conciencia, de todos los elementos probativos, y la apreciación en conciencia viene de la época del jurado, mi querido amigo. Ese es cuando era prueba tasada y pasa a libre apreciación de la prueba. Eso es una consecución del jurado de la época de la República. Dicho sea con todo respeto. Muy bien, muchas gracias por tu exposición, Gustavo. Alguien le corresponde ahora hablar a Gustavo López Muñoz y Larraz en relación con la vista oral que antes ha abordado en parte. Gustavo. Bien, pues hay 2 procesos del juicio que son completamente diferentes y diferenciados, que es el penal y el civil. Vamos a hablar en el penal, pues se prepara, como sabéis, pues por la instrucción, procesamiento en su caso, y luego está la vista, que empieza generalmente el proceso de juicio oral empieza con cuestiones previas. Es lo típico ahora sacar todas las cuestiones previas,
en el procedimiento abreviado, en temas constitucionales y tal. Vamos a ir a la vía civil, que es la más utilizada en el tema de la negligencia médica. Gustavo, te estás yendo por el wifi, yo creo que es. Sí, me estoy yendo. A ver. Ahora mejor, ¿Mejor perdón. ahora? Sí, ¿Bien? sí, ahora bien, sí. Bien. Pues el artículo 431 muy claramente habla de la finalidad del juicio y te dice que el juicio tendrá por objeto la práctica de las pruebas, la declaración de las partes, testificar, informes orales y contradictorios, peritos, reconocimiento judicial, etc. Como decíamos, ese juicio se ha preparado en la audiencia previa. La audiencia previa es fundamental para preparar el juicio. Y dentro del juicio hay letrados que pueden considerarse Demóstenes o, en fin, que creen que con la oralidad en el juicio ante el juez le pueden convencer de su pretensión. Y yo voy a desmontar esa teoría en el sentido de que, como hemos venido diciendo desde el principio, en negligencias médicas, en temas de derecho sanitario, la prueba se basa fundamentalmente en la pericia, la prueba de peritos. Son importantes los testigos, la figura de que fue novedosa en su vida del testigo perito, es decir, del testigo que a la vez es perito. Esa es una figura interesante porque es un testigo, pero a la vez es perito por su condición y su naturaleza de conocimientos, etc. Ese es un testigo relevante. Los demás testigos pueden ser menos relevantes y desde luego lo que es fundamental es la pericial, lo subrayamos, y es donde debe basarse toda la fuerza del juicio. Fuerza del juicio, aparte de la documental que se ha presentado, que es la historia clínica, etcétera, como hemos dicho, que es fundamental, porque historia clínica hay y lo que hay se puede perfectamente colegir la importancia que puede tener para la infracción de las reglas de la Lex Artis. No obstante, eso todo requiere interpretación, incluso la historia clínica. Esa interpretación en base a una pericial que generalmente es contradictoria, por eso decía yo la importancia de que el perito sea capaz de peritar ante el juez y ganar su credibilidad, porque todo el tema es la sana crítica, es decir, la apreciación por el juez que dicta la resolución, el fallo de las pruebas que se han presentado y su apreciación, en la medida en que eso ha sido posible dado a la actividad del letrado, de los letrados de cada de las partes. Y de toda la gama de pruebas que es posible presentar en el juicio, pues yo te puedo decir, según mi experiencia, que de la única que no puedo prescindir, es la pericial. La pericial es la prueba madre, la prueba principal, la prueba que determina, en mi opinión, el poder lograr la credibilidad o no del juez en relación con tu pretensión. Y esa prueba la tienes que preparar. La tienes que preparar, no en el momento del juicio, ese no es el momento para prepararla, sino anticipadamente con tu perito, haber visto que era lo que tenías que subrayar, y luego que el perito sea capaz de decirlo de forma didáctica. Yo he traído profesores universitarios y tal, que se han perdido dando una clase magistral ante el juez ha perdido todo interés en lo que estaba diciendo, ha mandado a abreviar, abrevie usted, vaya al grano, etc. Y ha perdido la credibilidad. La credibilidad es fundamental, y ya te digo que lo que hacemos los letrados luego, que es el informe de conclusiones, que es el que damos al juez, de la forma también, yo creo que debe ser, muchas veces nos perdemos, debe ser un resumen de la prueba practicada, subrayando aquello que nosotros hemos pretendido aportar y contradiciendo
todo lo posible aquello que no ha sido posible por la parte contraria eh, eh, destrozar, quebrar, romper de nuestra pretensión. Y luego, pues está, ya sabemos, pues lo que es producto de una siguiente etapa de este curso es la sentencia, la resolución judicial, que es De eso, el producto. Gustavo, de eso, si te parece, la abordamos luego. ¿Eh? Sí, Y en relación con lo que estás contando ahora, es importante tanto que el perito sepa de leyes como que el abogado sepa un poco de medicina, ¿no? yo no creo que el perito debe saber de leyes. El perito lo que debe, en mi opinión, lo que debe saber es de medicina y lo que debe saber es tener la capacidad de expresión. Y eso son horas, yo creo, horas de, como todo en esta vida, son horas de práctica. Está el perito con experiencia, el perito con capacidad, el perito que sabe qué es lo relevante, lo que no es lo relevante, no perder el tiempo en temas que no son dichos por la parte contraria. Gustavo, El perito Gustavo, tiene una tesis. te Dime, estamos perdiendo, Gustavo. dime. Uy, Dios. ¿Me oyes? ¿Yo internet también? Ahora Ahora sí, sí. Es sí. que yo creo que es un tema de ordenador, ¿no? Sí. ¿Me oye Y bien? ahora te oigo bien. Otra cuestión importante, Gustavo. Dime. Te has referido a la vista oral, existe en el proceso civil, pero en el contencioso administrativo la oralidad no existe, ¿no? No, pero esto es un tema constitucional, porque nuestra Constitución clarísimamente dice que la oralidad debe ser el fundamento principal de la justicia. Es decir, la oralidad debe ser preferente. Es decir, un proceso en que no resulte posible la inmediación directa con el judicante, con el juzgador, que no haya un contacto personal. Y entonces lo que sí quería recalcar, a la vista de cómo estamos hoy en día, COVID-19, que no podemos nunca perderlo de vista en cualquiera de nuestras alegaciones, es la gran diferencia que se está produciendo entre el proceso telemático al proceso personal. Es decir, ahora mismo me has perdido varias veces. Si estamos en juicio, me has perdido. Tú imagínate la relevancia que puede tener eso, pudiese tener para el fin que trato de conseguir, que es una sentencia favorable a mis intereses. Pues si yo pierdo la conexión, no me escuchan o hay que volverlo a repetir, y falta ese contacto personal. Creemos que la imagen es suficiente. La imagen no es suficiente, son 5 sentidos. Está el olor, está la presencia. Hoy mismo, vamos, yo he tenido casos en que voy a una vista penal, oral o una audiencia previa y me dice la magistrada que la mascarilla le está bajando de la nariz. En ese momento te interrumpe la ordenación de tu pensamiento, tienes que se le está bajando la mascarilla. Es decir, estamos en una situación, estamos sufriendo una situación extremadamente complicada, con una justicia ralentizada al máximo, siempre ha sido lenta, pero ahora es que es sumamente lenta, es decir, que es, ya sabes aquella frase de que justicia tardía no es justicia, es decir, está el sufrido cliente, el que ha sufrido la víctima, la sufrida víctima, está teniendo un proceso debido con las demoras que están existiendo. Eso se llama proceso debido en un procedimiento en un país democrático. Pues yo creo que no es un proceso debido. Es lo mismo darte una sentencia hoy que dártela de aquí a 2 años. Yo he tenido clientes, que han muerto en el curso del proceso, que ya no existen, es decir, que quedan sus herederos, pero él no ha visto el éxito de su pretensión, ni lo que pretende, vamos, lo que había esperado tener antes de. Es decir, que el juicio están siendo estos que estamos hablando
tanto bueno, contestando tu pregunta, crea que contestaba lo contencioso administrativo. Yo creo que no es admisible un procedimiento contencioso administrativo sin un mínimo de inmediación. Es que no me parece aceptable desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista constitucional, yo diría. Pero bueno, no se ha planteado ese tema, se ha planteado el tema de cómo es posible que haya un proceso que no haya un mínimo de inmediación. Pues era lo que quería que me contestaras, Gustavo, porque efectivamente es fundamental la inmediación del juez, es un principio fundamental,